Buenos días, el tema del día de hoy va a ser sobre clave obstétricas, sobre la clave amarilla, moderado por el posgradista Pablo Landívar, el interno Luis Romero, interno de medicina Joel Jara e interno obstetricia Vivian Arcos. Bueno, en la introducción vamos a hablar sobre la estrategia del alarma materna. Vamos a identificar oportunamente el riesgo mediante lo que es el score mama, el riesgo de una mujer embarazada, parto puerperio. Después de esto de aquí, la estrategia de la alarma materna nos ayuda para mejorar el manejo oportuno y prevenir la muerte mediante la activación de las claves, mejorar la gestión a la respuesta inmediata mediante lo que es la red, mejorar la calidad de la captación oportuna, diagnóstico y atención de las emergencias obstétricas en los establecimientos de salud a nivel del país. Entonces podemos observar entre antecedentes y justificaciones que vamos a estimar que por cada muerte materna hay 9 mujeres que pueden desarrollar una morbilidad materna severa, y según estas guías del Ministerio de Salud Pública, las principales causas de mortalidad severa y egresos en hospitales fueron por hemorragias, trastornos hipertensivos y sepsis. Entonces, dentro de ellos se desarrollaron claves obstétricas, la roja, la azul y la amarilla, de las cuales vamos a hablar hoy día, que es la amarilla. Entre las actividades estratégicas, pues lo importante de estas estrategias de alarma materna es identificar oportunamente para poder, mediante la incorporación del score mama, identificar los factores de riesgo obstétricos y tener una atención de calidad para disminuir la morbilidad de los pacientes. Entonces podemos ver la tabla del score mama, la cual nos va a dar un puntaje de 0 a 3, siendo 0 el mínimo y el 3 el máximo, y vamos a tener 7 parámetros, los cuales nos van a dar una puntuación, y dependiendo de esto nosotros vamos a tener una puntuación de 0, es el cual vamos a evaluar y analizar los factores de riesgo del bienestar materno y fetal. Si tenemos una puntuación de 1, pues se va a aplicar los signos cada 4 horas. Si tenemos una puntuación de 2 a 4, pues bueno, ahí nosotros tenemos que aplicar el score mama cada hora, registrarlo, y dependiendo de la clínica del paciente vamos a ver si se activa los diferentes tipos de clave, azul, roja o amarilla, según el caso. Y si tenemos un score mama mayor de 5, pues este score mama se lo va a analizar cada 30 minutos y debemos activar una de las 3 claves mencionadas. Si estamos en un tipo de casa de salud de menor complejidad, pues vamos a transferir a uno de mayor complejidad, acompañado de un profesional de la salud. Tenemos que activar las cadenas y comunicar al director del establecimiento, al director distrital, al coordinador de la salud. Algo muy importante dentro de estos 3 es que tenemos que aplicar las siglas DER. ¿Qué significan las siglas DER? Las siglas DER significan diagnosticar, estabilizar y referir, para hacer un diagnóstico primario basado en el cuadro clínico. En la activación de la clave, pues vamos a tener un equipo que va a estar conformado por un coordinador, 2 asistentes y un circulante, dependiendo del personal que contemos en lo que es la emergencia. Esta activación de la clave puede ocurrir en el servicio de emergencia, en los pasillos, en quirófanos, en sala de parto, en sala de posparto. Y lo importante es que el equipo de respuesta ante la activación de la clave esté conformado por los mencionados anteriormente. Entonces vamos a ver que el coordinador va a ser el organizador del equipo, va a ser el que se va a verificar de que todas las funciones de los asistentes y circulantes se estén cumpliendo adecuadamente. Va a ser la persona mayor capacitada, es el que va a definir las conductas a seguir dependiendo de cómo vaya evolucionando la paciente, y después de esto nos va a clasificar el grado de severidad del compromiso de la paciente embarazada. Entonces, el coordinador lo que va a tratar de realizar es buscar una causa, ya, estabilizar, y si está en una menor complejidad, referirlo. Va a tomar la decisión de acuerdo a la capacidad resolutiva que tenga el establecimiento en dicho momento. El asistente 1, que va a ser el que va a explicar a la paciente brevemente lo que se va a hacer, lo que va a brindarle la confianza, va a estar pendiente de la vía aérea y va a suministrar oxígeno y tomar los signos vitales y calcular el escudo. Va a registrar los eventos con tiempos en la historia clínica, va a colaborar con el coordinador en cualquier paso que esté
pasando por alto y va a cubrir a la paciente para evitar una hipotermia. El asistente 2 es el encargado de abrir en este caso el kit amarillo y se va a garantizar de que hayan acceso a 2 vías venosas con catéter número 16 o 18 en cada brazo. Entonces va a ser encargado de tomar muestras, diferentes tipos de cultivos, gasometrías, las órdenes del laboratorio y va a aplicar los medicamentos necesarios que sean ordenados por el coordinador del equipo. Tenemos el circulante, que no menos importante, va a ser el que va a marcar los tubos de las muestras, va a garantizar que estas muestras lleguen inmediatamente al laboratorio, llamar al personal de acuerdo al requerimiento del equipo, va a asistir al coordinador del equipo con un procedimiento, va a activar la red para realizar la transferencia si es que la amerita y va a llenar el formulario 053 para la transferencia si es que esta misma lo amerita. Entonces, en los protocolos de manejo para clave amarilla tenemos que identificar los signos de respuesta inflamatoria por la presencia de 2 o más variables. Es decir, si tenemos un signo de infección con temperatura de 38, más de 38 o menor de 36, una frecuencia mayor de 90 y una frecuencia respiratoria mayor de 20, y si tenemos glóbulos blancos mayor de 12.000 o menos de 4.000, pues ya nosotros estamos pensando en un síndrome de respuesta inflamatoria, y es donde este clave amarilla nos da esta tabla, este cuadro que se conoce como Quick SOFA, que es un SOFA mucho más rápido por su sigla en inglés Quick, que nos va a dar 3 parámetros. Es decir, si tenemos un signo de infección más 2 de Quick SOFA, que es la alteración del nivel de conciencia, es decir, el Glasgow menos de 13, si tenemos la tensión arterial sistólica menor de 100 o la frecuencia respiratoria mayor de 22, pues nosotros ya tenemos que activar la clave amarilla y prepararnos con lo mencionado anteriormente. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Pues bueno, vamos a realizar la escala de sepsis obstétrica para determinar si la paciente requiere manejo por unidad de cuidados intensivos. Dependiendo del establecimiento de salud, pues vamos a ver si se activa inmediatamente la red para transferir. En nuestro caso, pues ya estamos en una casa de mayor complejidad. En la paciente gestante, evaluar la vitalidad fetal mediante auscultación o Doppler fetal. Tenemos que asegurarnos de las 2 vías, lo que ya estábamos mencionando anteriormente. ¿Cómo actuamos? Pues bueno, una vez que tengamos el diagnóstico, porque lo importante en una clave es esto de aquí, es tener una impresión diagnóstica dependiendo de la clínica, los parámetros del score mama, que nosotros nos guiemos a cierto tipo de clave, ¿ok? Entonces, lo importante cuando estamos en un lugar de menor complejidad es no retrasar el traslado, tenemos que hacerlo de manera inmediata. Y una reanimación hemodinámica inicial dentro de las 6 horas de acuerdo al nivel de complejidad. Que la presión arterial media esté mayor de 65, que haya un gasto urinario, siempre es importante poner una sonda para controlar la orina, que el gasto urinario esté mayor de 0.5, que una saturación venosa central mixta esté mayor de 65%, lactato sérico, si es que tuviéramos en laboratorio, que esté menos de 2 milimoles, y administrar protector gástrico. Es importante el omeprazol de 40 miligramos IV cada 12 horas o según la disponibilidad. Entonces, tenemos que hacer los siguientes exámenes complementarios mientras hacemos el tipo de referencia, mientras estamos en una institución de mayor complejidad. Una biometría hemática completa con control de plaquetas, tiempos, grupo sanguíneo, lactato, función renal hepática, glicemia, fibrinógeno, urocultivo, hemocultivo, y debemos inmediatamente, una de las cosas más importantes dentro de la clave amarilla es iniciar administración de antibiótico de amplio espectro. Para ello tenemos 4 esquemas, pero lo más importante en esta clave es cuando nosotros detectamos que estamos frente a una clave amarilla, pues en ese mismo momento tenemos que comenzar con esta antibiótico-terapia de amplio espectro hasta que tengamos otro tipo de resultados. Entonces podemos usar el primer esquema, que puede ser de penicilina más metronidazol. La penicilina de 5 millones IV cada 4 horas y la metronidazol de 500 IV cada 8 horas con gentamicina de 80 miligramos IV cada 8 horas, y transferimos a la paciente siempre y cuando estemos en un establecimiento de menor complejidad. Tenemos el esquema 2, 3 y 4. El 2, ampicilina más sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas
más clindamicina 900 miligramos IV cada 8 horas y le agregamos gentamicina, pero esta vez entramos con una dosis de inicio de 1.5 miligramos por kilogramo de peso IV y luego 1 miligramo por kilogramo cada 8 horas. Tenemos el esquema 3, el más usado por nosotros, que es el ceftriaxona, 1 gramo IV cada 12 horas, más metronidazol 500 miligramos IV cada 8 horas, o clindamicina 600 miligramos IV cada 6 horas. Y el último esquema, que es el piperacilina más tazobactam, 4.5 gramos IV cada 6 horas. La dopamina para infusión, iniciamos una dosis de 10 microgramos por kilogramos minuto. Preparamos en 400 miligramos de ampollas en 250 dextrosa al 5% o solución salina al 0,09%. La norepinefrina para infusión, pues iniciamos de manera progresiva desde la dosis más baja. Preparamos 4 miligramos una ampolla. Como exámenes complementarios, pues realizamos imágenes de acuerdo al foco infeccioso. Manejamos el feto, el paciente crítica, se debe considerar la extracción del feto siempre y cuando es beneficioso para la madre y el feto. La decisión sobre el tipo del procedimiento va a ser evaluado por el ginecólogo de mayor experiencia. Este aquí puede terminar tanto por vía vaginal o por vía por cesárea, porque vamos a ver la toma de decisión dependiendo del estado de la madre, la edad gestacional y la viabilidad fetal. Entonces, la escala obstétrica de sepsis, tenemos aquí unas variables, el puntaje, que va de 0 a 4, un rango normal, un rango anormal alto y un rango anormal bajo. Entonces esta escala que identifica el riesgo de sepsis, si tenemos más de 6 tenemos un alto riesgo de mortalidad y la paciente requiere transferir a cuidados intensivos. El algoritmo de clave amarilla, aquí podemos observar lo ya mencionado antes. Identificamos el sepsis o shock séptico, activamos la clave amarilla. Si hay 2 o más signos de SIRS, o sea, es decir, lo que ya mencionamos anteriormente, el Quick SOFA, si está alterado, si activamos la clave amarilla, pues un examen físico completo, abrimos el kit de la clave, solicitamos transferencia a nivel de mayor complejidad, el examen físico, monitorización permanente de signos vitales mediante sondas, muestras, iniciamos medidas de estabilización, vía aérea permeable, vemos la saturación que esté mayor de 90, solicitamos los exámenes complementarios que fueron mencionados y tenemos que estar monitorizando el cumplimiento de las metas de reanimación, que era lo mencionado, de los gasto urinario menos de 0.5, que la presión arterial media esté por los valores mencionados. Bueno, los dispositivos que encontramos dentro de lo que es el kit de la clave amarilla, tenemos la mascarilla de oxígeno, por ejemplo el equipo venoclisis, el equipo microgotero, los guantes quirúrgicos, tenemos que tener la jeringuilla, el gel lubricante, la bolsa para el drenaje urinario, no olvidar que es muy importante tener cuantificada la orina. El material de laboratorio, pues tenemos tubos para extracción, los 3 tubos que los utilizamos dentro de la unidad, que es el tapa celeste, tapa lila y tapa roja o amarilla, que es para bioquímicos, celeste para tiempos y el rojo para biometrías, grupo sanguíneo. Entonces tenemos los formularios, tenemos que llenar el algoritmo de clave amarilla, los marcadores permanentes, todo eso tenemos que tener dentro del kit, los medicamentos, la dopamina, la norepinefrina, y tenemos que tener los medicamentos de los esquemas antibióticos, el primer esquema, el segundo, el tercero y el cuarto, no olvidarnos. Y para culminar, pues tenemos un caso clínico en el cual lo vamos a hacer de manera resumida. Tenemos una paciente la cual con antecedentes de padre hipertenso crónico, alérgica a la penicilina o positivo de grupo sanguíneo, es una primigesta que tiene 2 controles en el centro de salud, ninguna ecografía, ¿ya? El esquema de vacuna está incompleto y la paciente acude por referir al centro de salud alza térmica con disminución de movimientos fetales. Una paciente primigesta de 17 años de edad que refiere este cuadro clínico de más o menos 48 horas, donde no hay percepción de movimientos de más o menos 8 horas. Eso es un dato muy importante, ya que nos quiere decir que la paciente tiene un signo de infección, que es la fiebre,
y no tiene movimientos fetales por más de 8 horas, nosotros ya tenemos que estar pensando, lo primero tenemos que ir a buscar son los latidos cardíacos fetales, pues, y pensar que esa fiebre puede ser el origen de esto de acá y podríamos estar frente a un cuadro de infección o sepsis. Entonces tenemos los signos vitales al ingreso, pues la frecuencia cardíaca está 105, la temperatura es la que nos llama la atención, que está en 38.6, que son 3 puntos, entonces nos da un score mama de 4 puntos, pero ahí tenemos la temperatura. Entonces una vez que tenemos esto aquí, nosotros tenemos que ir a buscar lo del Quick SOFA, que en este momento lo tenemos en 0, pero no quiere decir que no estemos frente a un cuadro de clave amarilla. Podemos observar que el abdomen no se oculta por pinar en el centro de salud lo que es los latidos cardíacos fetales. Entonces se coloca espéculo y se evidencia salida líquida amniótica escasa con un olor muy fétido, es decir, un mal olor, con 2 centímetros de dilatación y 20% de borramiento. En los exámenes de laboratorios que se envían pensando en una clave amarilla, pues podemos observar que los leucocitos están en 26.000, entonces ya tenemos un signo de infección, tenemos laboratorios marcados, una PCR de 12, ya estamos nosotros frente a una clave amarilla, ya con el score mama nosotros activamos la clave y comenzamos el tratamiento antibiótico inmediato. Podemos observar que el examen de orina, hay un examen infeccioso, ¿ya? Nos reportan nitritos negativos, pero eso no quiere decir que no haya un tipo de infección. Podemos ver leucocitos que hay 25 a 30 por campo y podemos ver un gérmenes también ahí. Entonces se realiza una ecografía obstétrica y efectivamente lo que no se ocultó con la estetoscopio epinar se puede evidenciar que hay un feto único cefálico sin actividad cardíaca y con un índice de líquido amniótico de 6, es decir, tenía un oligohidramios, el líquido estaba deficiente, ¿ya? El embarazo de más o menos 24 semanas de gestación lo diagnostican como un óbito fetal, es decir, hubo una puerta de entrada que es donde está saliendo el líquido, es decir, las membranas rotas, es una fuente de entrada para que la paciente pueda tener un tipo de infección. Ahora, la paciente desconoce bien exactamente desde cuándo está perdiendo el líquido, pero es lo que le produjo esta puerta de entrada, le produjo la fiebre, los exámenes de laboratorio están alterados, podemos ver que hay un oligohidramio, el líquido estaba con muy mal olor y el bebé en actividad cardíaca. Entonces, como un análisis podemos ver que los resultados, los que estamos mencionando, los laboratorios elevados, la orina, ya el 25-30 por campo, la puntuación del score mama ayudan a la identificación de dicha patología, y entonces lo que se hizo inmediatamente fue activar la clave y tratar de referir a la paciente. Se le dio paracetamol 1 gramo y luego se continuó, se aplicó lo que es el esquema y se indujo en este caso a un parto vaginal para poder continuar con el embarazo. Entonces, en el control posparto, el tratamiento se dio antibiótico terapia, se siguió conservando, y el día 2 del control, una vez que llegó al hospital, se hicieron un control de biometría, los leucocitos fueron disminuyendo gracias a la activación adecuada de la clave, con un score mama en 0 puntos. Al 13 día ya se ven los leucocitos en descenso y el examen de orina mucho mejor, y al 4.º día los leucocitos están en 12.000, afebril la paciente. Paciente al 5.º día con biometría hemática de control, los leucocitos dentro de parámetros normales, score mama de 0, la antibioticoterapia con buena respuesta. Entonces podemos ver que se decide el alta médica y se obtienen resultados esperados en el tratamiento, el alta hospitalaria, la información necesaria, las recomendaciones. La paciente se da con un método anticonceptivo después de una planificación familiar con un implante de 3 años y se envía tratamiento a la casa vía oral, cefalexina y eritromicina. Aparte de esto, se le hizo una contrarreferencia y un control por consulta externa aquí intrahospitalario y una contrarreferencia para el centro de salud en 15 días para controlar su patología. Eso fue todo. Muchísimas gracias.